Amén. Hola, Dios les bendiga. Es una bendición una vez más poder estar con ustedes y pues traer la palabra del Señor, las buenas noticias de Jesucristo. Poder compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que el Señor puede hacer también en tus vidas. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Quiero agradecerles por dejarnos saber que nos están viendo, que nos están siguiendo. Por ahí sus saludos, gracias, porque eso nos anima, vaya, y saber que hermanos nos están apoyando, nos están escuchando y también están compartiendo la palabra del Señor. Sé que no vivimos del aplauso ni de una palmada de las personas, ¿verdad? Pero sí nos anima el poder saber de ustedes y saber que nos saludan y reciban un saludo para atrás cada uno de ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Si gusta, hermano, hermana, puede dejarnos saber que nos está mirando, un saludo, y será una bendición poder escuchar o más bien saber un poco cómo están ustedes también. Quiero también agradecer y darle un saludo muy especial a las personas que están ayudándome en este tiempo a poder transmitir estos mensajes. Hay un equipo, hay unas personas que nos están ayudando, y yo le doy gracias a Dios por sus vidas. ¿Por qué? Porque son parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Así que les bendigo y agradezco a Dios por la vida de mis hermanos. También quiero dejarles saber, iglesia, este domingo, con el favor de Dios, vamos a tener nuestro servicio a las 10 de la mañana. Este próximo domingo a las 10 de la mañana, igual como lo hemos estado teniendo live por Facebook, Instagram, y lo que vamos a hacer este domingo va a ser algo especial. Vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y una de las cosas que vamos a hacer diferente es que he pedido al grupo del Ministerio de Alabanza que se preparen con algunos cantos, y ellos van a estar ministrando con algunas alabanzas antes de entrar a la palabra del Señor. Así que este próximo domingo a las 10 de la mañana tendremos nuestro servicio de celebración de que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Así que les invito, les animo a que compartan, que por ahí inviten a sus familiares, les dejen saber para que nos puedan estar siguiendo. Muy bien, el tema del día de hoy se trata: al tomar la cruz, Jesús tomó nuestro lugar. Ese es el tema de este día. Al tomar la cruz, Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar. Mateo capítulo 26, verso 38 dice, Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, les dice a sus discípulos. Velen conmigo, estén conmigo. Y yéndose Jesús un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo al Padre: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, pero tu voluntad. Estos versículos nos hablan de los últimos instantes, los últimos minutos o el último tiempo de Jesús antes de ser crucificado. De hecho, Jesús dijo estas palabras como un día como hoy, un jueves. Jesús fue crucificado un viernes, pero un día como hoy, jueves, Jesús dijo estas palabras: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa de largo, es decir, que no tenga que beber esta copa, pero que no se haga mi voluntad, pero tu voluntad. Y es bien interesante porque cuando Jesús estaba hablando de esta copa, menciona una copa, y en la Biblia encontramos la palabra copa, y cuando hablamos de la copa de Dios, habla de la ira de Dios. Tengo la impresión que hay muchos pastores, ministros, personas que predican hoy en día tienen un problema con predicar acerca de la ira de Dios. Es decir, no nos gusta hablar de la ira de Dios porque sentimos como que vamos a ahuyentar a la gente, como que la gente ya no nos va a querer seguir, qué sé yo. La realidad es que Jesús no solamente es amor, pero también se enoja, también tiene ira. Y cuando habla estos versículos de la copa de Dios, está hablando de su ira. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Y su ira es santa, es buena, es perfecta.
Su ira no es una ira descontrolada, su ira no es una ira producto malintencionada, ni producto del odio. No, la ira de Dios es perfecta, es buena y es justificada. La ira de Dios es contra la maldad. La ira de Dios es contra toda impiedad, contra toda injusticia. Así que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Y cuando Jesús se encuentra en ese momento antes de ser crucificado, Jesús le dice al Padre: Padre, tú tienes todo el poder para que yo de alguna forma u otra pueda redimir al mundo de una manera distinta. Pudiera ser, pero dice: si esta es la única forma, el que yo tome esta copa, es decir, que yo enfrente tu ira, lo voy a hacer. Que no se haga mi voluntad, Dios, que se haga tu voluntad, Padre. Aquí encontramos algunos principios muy importantes cuando Jesús dijo estas palabras, en los cuales yo quiero compartir contigo esta tarde. En primer lugar, por primera vez vemos a Jesús en una grande angustia y en una tristeza profunda. Por primera vez en todo su ministerio, que Jesús estuvo aquí en la tierra ministrando, alimentando, obrando milagros, miramos a Jesús con una profunda tristeza, y dice la palabra de Dios, con una grande angustia. Su alma estaba angustiada, su alma estaba triste hasta la muerte, dice, porque lo que él estaba a punto de enfrentar no era cualquier cosa, era lo que ningún ser humano quiere enfrentar, lo que ninguno de nosotros quisiera enfrentar, y Jesús lo iba a enfrentar. Miramos a Jesús por primera vez en angustia. Número 2, Jesús pidió al Padre que cambiara las cosas si era posible, pero a la misma vez le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En tercer lugar, miramos que Jesús no tiene necesidad de morir, pero lo hace por amor a nosotros, lo hace para salvarnos. Él no necesita morir, Él no necesitaba ir a una cruz, Él no tenía ninguna necesidad. Él era santo, Él era perfecto. Él no iba a ser condenado por pecado, porque no había pecado en Él. Él no necesitaba morir, pero Él lo hace a pesar de Él. Y lo último que quiero tocar esta tarde en este principio es: no necesito enfrentar la ira de Dios. Tú no necesitas enfrentar su ira, no hay necesidad. Ahora, ¿va a haber personas que van a enfrentar la ira de Dios un día? Sí, pero tú no necesitas enfrentar la ira de Dios. La razón es porque Jesús ya lo hizo por ti. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Así que quiero hablar de estos 4 puntos que yo te acabo de hablar ahorita, y quiero empezar obviamente con el primero que mencioné. Jesús se encuentra en gran angustia y gran tristeza. Miramos que un jueves como hoy, antes de ser crucificado, un viernes, Jesús se encuentra en angustia, está triste, está agobiado por lo que está a punto de ocurrir. Y yo incluso llegué a pensar que su angustia más grande era tener que morir en una cruz, tener que recibir unos clavos y ser traspasado con una lanza. Tal vez su temor, algunos piensan, era tener que ser rechazado por la gente, tener que recibir una corona de espinas. Pero su temor más grande no era ni siquiera morir en una cruz, no eran unos clavos. Lo que a Jesús le angustiaba a su alma hasta la muerte, estaba triste hasta la muerte, era que tenía que enfrentar la ira de Dios. Dice la palabra de Dios que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, Jesús recibió todo el castigo de la humanidad, que la humanidad merece. Todo el castigo que yo merecía, todo el castigo que tú mereces por nuestros pecados, por nuestras malas acciones, por nuestros malos sentimientos, por las cosas que hacemos mal y por aquellas que deberíamos hacer y no hacemos. Dice la palabra, Él recibió. Así que miramos a Jesús angustiado porque Él iba a enfrentar el juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios. Él estaba a punto de enfrentarlo. Si bien creemos que Dios es amor, también sabemos que Él es fuego consumidor y Él aborrece la maldad. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ama al pecador, ama a las personas, me ama, dice la Biblia, es la palabra de Dios, que Él ama al más vil pecador, ama a la persona, a la peor persona que tú te puedas imaginar.
Dios lo ama. Y como lo ama, le ha provisto un medio para que sea salvo. En su grande amor, en su grande sabiduría. Jesús le dice al Padre, pasa de mí esta copa. Y Él se refiere a enfrentar todo el peso de la ira de Dios. Es decir, Dios, Padre, yo no quiero enfrentar tu ira. Yo no quisiera enfrentar, porque si hay algo terrible, si hay algo que el ser humano va a enfrentar, es la ira de Dios. Hoy en día la gente está atemorizada. Muchos están con temor, con miedo, viven atemorizados por el virus. Están atemorizados por enfermarse. Viven con pánico muchas personas. ¿Y qué si pasa esto? Y con un temor tan tremendo. Y qué tremendo, porque muchas veces podemos vivir con un temor por una enfermedad, por un virus, pero no tenemos temor de Dios. Y sabes, nuestro temor más grande no debe ser hacia un virus, ni siquiera hacia lo que el hombre puede hacerme. Mi temor debe ser hacia Dios. Pero este es un temor reverente. Es un temor que sabe quién es Dios, que Él es digno de que yo me alinee a Él, que yo me rinda a Él, que Él es soberano, que Él es Dios. Salmo capítulo 75, verso 8 dice: porque hay una copa en la mano del Señor, y lo beberán todos los impíos de la tierra. El salmista dice en este versículo, capítulo 75, verso 8, hay una copa en la mano del Señor, y esa copa es la copa de la ira. Dice, y todos los impíos la beberán. Es decir, que un día toda persona mala, toda persona que en su vida hay pecado, hay maldad, hubo un mal pensamiento, hubo un mal sentimiento, toda persona tendrá que enfrentar el juicio y la ira de Dios. Esa es una realidad. Mateo capítulo 10, verso 28 dice, Mateo 10, 28, Jesús les dijo, no tengan temor a aquellas personas que pueden matar su cuerpo, mas tengan temor más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús le dice a los discípulos, no tengan miedo, no tengan temor de que alguien puede destruir tu alma, tu cuerpo. No tengas miedo de morir, no tengas miedo de una enfermedad, no tengas miedo de un accidente, no tengas miedo de morir de una manera. Y yo sé que todas estas cosas son temores que todos nos podemos llegar a tener. Yo en mi momento he llegado a tener ciertos temores, pero el Espíritu Santo ha venido a mi vida y me ha dicho, no tienes por qué vivir con ese temor. Tu temor más grande es enfrentar a Dios, y ya no lo vas a enfrentar. Así que por la misericordia y la gracia de Dios he escapado de la ira venidera, porque Jesucristo me ha librado del juicio venidero. Así que lo más terrible que una persona puede enfrentar no es un accidente, no es un virus, no es una enfermedad, no es la muerte. Lo más terrible que una persona puede enfrentar es a Dios mismo. Jesús estaba dispuesto a sufrir físicamente. Él estaba dispuesto a ser maltratado. Eso no era lo que lo entristecía, eso no era lo que lo llenaba de angustia. Él estaba dispuesto a sufrir, a pasar el rechazo, a ser traicionado, pero no deseaba enfrentar la ira de Dios. Por eso Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible que pase esta copa de mí. Es decir, Señor, si hubiera una forma que yo no enfrentara tu ira. Por eso cuando Jesús está en la cruz del Calvario y Él expresa estas palabras, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, en ese instante, Jesús sintió el peso de la ira y del castigo de Dios, la separación, porque lo más terrible que el hombre puede experimentar en su vida es estar separado de Dios. Y qué triste para aquellas personas que hoy en día viven lejos de Cristo, no caminan cerca de Dios, porque aunque parezca que todo está completo en sus vidas, todo está bien, pero hay un vacío ahí. Y más aún terrible será cuando tengan que ser separados eternamente. Yo quiero decirte, no necesitas vivir separado de Dios, porque Jesús vino
para recibir el castigo por ti, para que tú no tengas que sufrir hoy, para que no tengas que sufrir la ira, la separación de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible cosa, horrenda cosa. Es decir, no dice horrenda cosa es morir. No dice terrible cosa es tener un ataque de corazón. No dice lo terrible que es morir de un virus. No dice lo terrible que es. Todas esas cosas son malas, claro que sí. Pero ninguna de ellas se compara a enfrentar a Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo quiero decirte, tú no quieres enfrentar a Dios. Tú no quieres estar delante de Dios un día sin tener a Jesús en tu vida. Tal vez estás pensando, bueno, y yo tengo a Jesús. Y has pensado que la tradición que tienes, eso significa Jesús. No necesariamente. Hay gente que tiene tradición, hay gente que tiene religión, hay gente que tiene buenas obras, hay gente que tiene doctrina, creencias. Hay gente que incluso tiene cosas, imágenes, algo, pero todo eso es vano, porque de nada te va a servir. El único que te puede salvar, el único que te puede hacer que tú escapes de la ira venidera es la persona de Jesucristo, porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Jesús estuvo dispuesto a enfrentar su ira para que tú no tengas que enfrentar la ira de Dios el día de mañana. Si algo llevó a Jesús a la cruz del Calvario a morir, fue el amor que te tuvo a ti y a mí. Dice la palabra que Él tenía el poder para enviar millones de ángeles en ese instante y pelear contra aquella multitud y ser liberado de esa cruz. Pero lo que mantuvo a Jesús en esa cruz no fueron unos clavos. Lo que mantuvo a Jesús en esa cruz fue mirarte, fue el amor que te tiene. Que hoy tú no tienes que enfrentar la ira de Dios. Que hoy tú puedes, su palabra dice, tenemos paz para con Dios. Hoy tienes la paz que solamente el Señor viene a dar, Jesucristo. Esa paz, esa tranquilidad que te infunde aliento en tu alma, que dices y sabes, yo no voy a enfrentar la ira de Dios. Sí, un día tendré que enfrentar la muerte. No sé cómo la voy a enfrentar, no sé qué va a pasar, pero de una cosa sí estoy seguro, que no voy a enfrentar la ira de Dios, porque mi vida ha sido lavada, ha sido entregada y rendida a Jesucristo. Él me ha librado de la ira venidera. No son mis obras, no es que yo sea una persona religiosa, no es que yo sea bueno, no son las cosas que yo hago, es porque he creído en la persona de Jesucristo. Él me hace que yo escape. Él es mi sustituto, Él tomó mi lugar. Qué maravilloso. La gente tiene temor de muchas otras cosas. Yo quiero invitarte esta tarde, no tengas temor del virus, no tengas temor de personas, no tengas temor de lo que te puede hacer una persona, no tengas temor de tu vejez, no tengas temor de las finanzas, no tengas temor del mañana, dice el Señor. Si a algo le vas a tener temor, tenle temor a Dios, pero cuando tú le tienes temor a Dios, es un temor reverente que en tu vida no produce, el temor a Dios no produce ansiedad, el temor a Dios produce paz, el temor a Dios produce tranquilidad a tu corazón, porque tú sabes que tu temor ha sido canalizado hacia la dirección correcta, hacia el único y soberano Dios. Él es el único. Jesús, quien era inocente y sin maldad, no necesitaba morir como un criminal. ¿Por qué digo que no necesitaba morir como un criminal? Porque la historia dice que toda persona que moría en una cruz era considerado una persona maldita. Es decir, que lo peor de lo peor es lo que moría en una cruz. En los tiempos del Imperio Romano, una de las formas que castigaban a los criminales como para darle escarmiento a la sociedad era llevándolos que murieran en una cruz, exhibiéndolos para avergonzarlos y para que fueran un ejemplo, y de esta forma infundir en la gente un temor para no permitir que la maldad creciera.
Pero dice la palabra que Jesús murió como un criminal. De hecho, la Biblia dice que murió en medio de dos criminales. A su lado había, a su derecha estaba uno, a su izquierda estaba otro. Y Jesús murió entre pecadores. Murió como si fuese un criminal. Jesús no necesitaba morir como un criminal. Él no necesitaba ir a una cruz. Él no tenía por qué morir. Pero 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El que no conoció pecado, el que en él, dice la Biblia, fue tentado en todo pero sin pecado. Él nunca pecó. Jesús nunca tuvo una falla, nunca cometió un error. Pero dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros él se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, para que fuéramos nosotros justificados. Entonces, al que no pecó, se hizo pecado por mí. Es decir, él tomó mi maldición, él tomó mi pecado, él ha tomado mi pecado. Si yo me tuviera que parar delante de ti este día sin la persona de Jesucristo, me pararía, pero tuviera vergüenza. No me podría parar delante de ti, no te podría ni ver, levantar mi rostro, porque mi pasado es un pasado como el de cualquier otra persona, turbio, sucio, donde hay maldad. Pero si yo me atrevo esta tarde a compartirte y a poder levantar mi rostro, es porque la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo me ha revestido, y yo ahora sé que Él ha tomado mi lugar. En Cristo somos justificados, es decir, somos declarados inocentes, aunque éramos culpables. En Jesucristo somos declarados inocentes, aunque hemos sido hallados culpables. Pero porque hemos recibido a Jesús, hemos recibido su sacrificio, hemos comprendido que Él tomó mi lugar, somos declarados inocentes. Escapamos de su ira al rendirnos a Jesús. La forma de escapar de la ira venidera es aceptando y recibiendo a la persona de Jesucristo, reconociendo que su sacrificio es a nuestro favor. La palabra de Dios dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Jesús no vino a condenarte. Jesús va a venir una segunda vez. Pero la primera vez que Jesús vino, Él no vino para condenar, Él vino para salvar. La segunda vez que Él venga, Jesús va a volver a venir, lo creemos, pero va a venir para traer juicio sobre las naciones. Pero hoy, este es el día de salvación. Este es el día para decirle: Señor, merezco tu juicio, merezco tu ira, pero gracias, Señor, yo creo, yo recibo que el sacrificio que tú hiciste, Dios, es para que yo escape de la ira venidera. El pecado ha recibido su castigo en Jesucristo. No hay más condenación. Por eso podemos gozarnos, por eso podemos alegrarnos, por eso podemos tener la paz de Dios. No por las cosas que logremos, no por los éxitos, no por las cosas que lleguemos a tener en esta vida, pero porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y esto nos produce aliento, gozo y alegría, porque su persona, su salvación nos ha librado de la ira que va a venir el día de mañana. Un día va a venir juicio sobre las naciones. El amor de Dios, dice la Biblia, el amor de Dios echa fuera el temor. Es decir, ya no hay temor en nosotros, ya no debe haber temor en cualquier persona que ha recibido a Jesucristo. No debe haber temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Antes en mí había temor. Yo les he compartido de vez en cuando a mis hermanos. Yo recuerdo que cuando era más joven, mis preguntas eran acerca del infierno, y siempre yo me preguntaba, antes de dormir, pensaba qué tan caliente iba a ser el infierno, cuánta gente iba a haber ahí, cómo se iba a ver el diablo. Pensaba cómo iban a estar los demonios por ahí, y me imaginaba en mi mente, corría en mi imaginación y pensaba acerca del infierno. Y todo esto era la razón, era porque mi vida realmente yo no estaba convencido, yo no tenía la fe
de creer que Jesús había venido a mi corazón. Pero cuando yo entendí que Jesucristo tomó mi lugar para que yo no tenga que ir a ese lugar de tormento, pero que yo lo he recibido y yo puedo tener paz, quiero decirte que nunca más volví a tener una pregunta acerca del infierno. Es más, yo no sé, si tú me preguntas a mí cómo va a ser el infierno, no lo sé y no me interesa. Solo sé que dice la Biblia que va a ser un lugar de tormento, donde el fuego arde y toda persona que esté ahí va a estar en sufrimiento. Antes yo pensaba en el infierno, ya no pienso en él. Y la razón que ya no pienso en él es porque el amor de Jesús ha echado fuera ese temor. Qué maravilloso es tener entonces a Jesucristo en nuestro corazón. Jesucristo es aquel que murió, también es quien nos puede salvar. Jesús es el que murió por nosotros, Él es el que también nos puede salvar. Él es el único. Apocalipsis capítulo 14, verso 10 dice: los que rechazan a Jesucristo beberán del vino de la ira de Dios. Quiero terminar con esto. Por su misericordia, por su grande amor, hemos escapado de la ira venidera. Pero para poder escapar necesitamos recibir a la persona de Jesús y reconocer que mi religión no me puede salvar, que mis tradiciones no me pueden salvar, que lo que yo hago no me puede salvar. Pero cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, cuando yo lo acepto en mi vida, y aceptar a Jesús significa aceptar que Él venga a mi corazón a hacer los cambios que Él quiera. Él toma el lugar que Él quiere tomar en mi vida, que es el primer lugar. Por eso cuando una persona recibe a Jesucristo, surgen cambios en su vida. Ya no habla como antes hablaba. Antes era muy normal decir groserías, ya no dice. ¿Por qué? Porque ahora sabe que su vida, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y una persona que tiene a Dios no puede hablar, dice la Biblia, no pueden salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. No se trata de ser religioso, no, se trata de tener a Jesucristo. Cuando Jesús viene a tu vida, aún tu forma de ver, ya no vas a ver las cosas que mirabas antes, ya no hablas como hablas antes, ya no practicas las cosas que practicabas antes, porque tú sabes que esas cosas son las que te llevaron a una vida de pecado. Pero dice la Biblia que aquel que rechaza a Jesús, aquel que no recibe esta salvación por Jesucristo, dice, un día tendrá que enfrentar el juicio venidero. Por eso dice Apocalipsis capítulo 14, verso 10, los que rechazan a Jesús beberán del vino de la ira de Dios. Qué triste, qué doloroso, qué terrible será para aquella persona que puso su confianza en una tradición y se dé cuenta aquel día que de nada sirvió, que lo que va a pasar es enfrentar la ira de Dios. Ahora, yo no te puedo condenar, yo no te puedo enjuiciar, porque yo no soy Dios y yo no soy nadie para juzgarte tu vida. Pero yo sí te quiero decir que un día vas a estar delante de Dios, así como voy a estar yo. Y todo aquel que tenga a Jesucristo en su vida podrá estar con el Señor por toda la eternidad. En aquel día de nada va a servir decir, Señor, pero yo tuve esta religión, Señor, yo hice esto, Señor, de nada te va a servir tus obras. La única forma de escapar de la ira venidera es teniendo a Jesucristo, viviendo una vida que honra y glorifica a la persona de Jesús. Ahora, yo me puedo justificar ante ti, yo puedo el día de hoy justificar mi vida y decir yo estoy bien. Pero en realidad eso no es tan importante. Lo importante es pasar el juicio delante de Dios. Dice la Biblia que todo aquel que rechaza a Jesús hoy tendrá que enfrentar la ira de Dios. Dice que ha sido vaciado puro en el cáliz, es decir, en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Es decir, que el castigo que viene es fuego, es azufre, es una realidad. Yo te repito, antes ese era mi pensamiento. ¿Qué tan caliente va a ser? ¿Qué tan doloroso va a ser? Porque había yo rechazado a Jesús. Pero ahora que tengo
a Jesucristo en mi vida y que yo creo en Él como mi Señor y mi Salvador, yo no creo que mi religión te puede salvar, pero yo sí creo que mi Cristo te puede salvar. Jesús, el Hijo de Dios, Él sí te puede salvar de la ira venidera. Muchas personas tendrán que enfrentar el día de mañana la ira de Dios porque el día de hoy rechazaron a Jesús. Yo te invito esta tarde, recibe a Jesucristo, invítalo a tu corazón, que no te gane el orgullo, que no te gane la altivez, que no tenga mayor peso tu raciocinio y tu forma de pensar. Mejor humíllate a Jesucristo, al Padre, dile: Padre, yo no quiero confiar en mi tradición, en mis convicciones, en mi forma de pensar. No, yo quiero que tu Santo Espíritu me enseñe y me hable a mi espíritu. Ahí donde tú estás, yo te invito, ríndete a Jesús, entrégale tu vida a Cristo. Hoy es el día de salvación. Si Jesucristo tomó la cruz por ti y por mí, no lo hizo para quedar bien con nosotros, no lo hizo porque quería fama, no lo hizo porque quería crear una religión más, lo hizo porque tú lo necesitabas, porque yo lo necesitaba. Él ha tomado nuestro lugar. ¿Qué necesidad tiene de enfrentar la ira venidera? No hay necesidad. Mejor recibe a Jesús hoy, para que el día de mañana no tengas que enfrentar los juicios de Dios. Muchos están hablando que lo que está pasando el día de hoy con este virus son los juicios de Dios. Yo no quiero entrar en ese detalle, en ese punto ahorita. Lo que sí te puedo decir es que esto no es nada. Esto no es nada comparado a las cosas que vienen. Producto de la rebelión, de la rebeldía del hombre. Pero por su grande amor, el día de hoy, Dios te ofrece salvación, Dios te ofrece perdón, Dios te ofrece una salida a la condenación eterna. Y esa salida se llama Jesucristo. Yo te invito a que tú lo recibas. ¿Por qué no haces una oración ahí donde tú estás conmigo? Padre, esta hora agradecemos por tu Hijo amado Jesús, porque lo enviaste, porque lo entregaste, Dios, por nosotros. ¿Quién se atrevería de nosotros a entregar nuestro propio Hijo por un criminal, por un delincuente? Pero tú, Dios, lo entregaste por lo más vil, por los más despreciados, por los más bajos, y éramos cada uno de nosotros. Gracias, porque no te lo reservaste, porque Jesucristo, a pesar de que tú no necesitabas morir, tú lo hiciste para que nosotros tuviéramos un escape, que no tuviéramos que enfrentar el día de mañana la ira de Dios, la cual es real. Pero tu ira, Señor, es justa, es buena, es perfecta, es santa. Yo te alabo, te exalto, Señor. Cualquier persona ahí donde está, que se está humillando y que te está recibiendo, Dios. Tu palabra dice que tú no echas fuera a nadie. Cualquier corazón, Señor, que se endurece, que se llena de altivez, Dios quebranta, Dios ministra, pero trae salvación, Jesucristo. En esta hora te damos a ti la gloria y la honra y te damos gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. A ti sea la alabanza y a ti sea la gloria, Jesús. Amén. Mis amados hermanos, es una bendición una vez más poder compartir las buenas noticias de Jesucristo, que en Él hay esperanza. En Jesús hemos escapado al juicio venidero. Que Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes.